Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Con ustedes Jesse Rincones, trayéndoles saludos de la Convención Bautista Hispana de Texas. Es un gozo estar con ustedes. ¿Quién se pudiera haber imaginado, empezando el año 2020, que tuviéramos pandemias, manifestaciones, temblores, la crisis económica más grande desde la Gran Depresión? Todos estos problemas y estas crisis traen dolor al hogar y a la familia. Pero ya sabemos que aunque no hubiéramos tuvido estas cosas, como quiera la vida humana tiene dolor. Y en esta mañana queremos explorar cómo es que Dios nos ayuda a tener libertad en medio del dolor. Usted va a sufrir, yo voy a sufrir. Quizás este mismo día estamos pasando dificultades y dolores, quizás físicos, emocionales, relacionales, espirituales, financieros, pero aún en medio del dolor, Dios quiere que usted y yo experimentamos la libertad que solamente Él puede proveer. ¿Está listo? Únase conmigo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo 5, 25 nos relata la historia de una mujer que ha sufrido por mucho tiempo y está al punto de experimentar la libertad que Cristo quiere traer a su vida. Mire lo que dice el versículo 25 de Mateo 5, de Marcos 5. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Desde hace 12 años. ¿Se acuerda qué estaba haciendo usted hace 12 años? ¿Qué cosas han traspasado en su vida en los últimos 12 años? Imagínese estar en dolor, sufriendo por tanto tiempo. ¿Qué le pasa al corazón, a la vida de la persona cuando alguien sufre tanto tiempo? Quizás empezamos a enojarnos. Nos enojamos con nuestros amigos y familiares que quizás estuvieron ahí cuando empezamos con nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero pasaron unas semanas, algunos meses y ya no vienen a visitar como visitaban, ya no se comunican como antes y a veces eso nos causa en nuestra humanidad enojarnos con ellos. Nos enojamos con las personas de la iglesia porque no nos buscan, nos enojamos con los doctores porque no pueden encontrar un remedio, una solución. A veces hasta si somos honestos, nos enojamos con Dios y nos podemos sentir abandonados. Y la peor cosa que nos puede ocurrir en medio de nuestro sufrimiento es darnos por vencidos y decir, yo creo que simplemente voy a tener que vivir así el resto de la vida. Y déjeme decirle, yo no sé el sufrimiento que usted estará pasando en este día, en este momento, pero Dios quiere manifestarse en su vida. No pierda la esperanza, no pierda la confianza, no pierda la fe, porque Cristo está aquí y Dios quiere obrar en su vida. Dice la palabra de Dios que había sufrido mucho de muchos médicos. No importa cuántos doctores había visitado, seguía sufriendo. Ninguno de nosotros tenemos una exención del sufrimiento. El pobre y el rico van a sufrir. El criminal, el policía van a sufrir. Católico, bautista, musulmán, ateo, todos vamos a sufrir. Y la pregunta es, que nos hacemos mucho durante el tiempo de sufrimiento y dolor, es ¿por qué? El por qué. Me acuerdo que uh, todavía ni tenía 20 años, llegué al hospital a visitar a mi tío. Estaba sufriendo él de cáncer en el estómago. Y cuando estaba ahí en su cama en el hospital, empecé a orar por él. Y él no platicaba, él no se comunicaba, simplemente estaba allí en la cama gritando de dolor. Y yo empecé a orar en mi mente. Pero muy pronto, después de pedirle al Señor que obrara, que le sanara, que le quitara el dolor, al ver a mi tío sufrir tanto, mi oración se transformó en un enojo. Y dentro de mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, yo me enojaba con Dios y le gritaba.
es que acababan de pasar unos meses que mi tío había entregado su vida a Cristo. Toda su vida había vivido lejos de Dios y al fin había venido a conocer a Cristo como su Salvador. Su transformación fue real y fue impactante. Me acuerdo el único domingo que mi abuelita visitó a nuestra iglesia fue el domingo que mi tío, que tocaba el acordeón, tocó con mi papá y los dos guiaron la alabanza esa mañana. Y luego, meses después de entregarse a Cristo, le pegó el ataque de este cáncer. Y yo me enojaba con Dios. Al salir de ahí, de ese cuarto, mi tía, la hermana de mi tío, estaba esperándome y simple me dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Se cae en mis manos, en mis brazos y empieza a llorar. Y yo no tenía una respuesta. Ahora, después de 20 años, después de pastorear una iglesia, después de estudiar las escrituras, visitar hospitales, oficiar funerales, tengo respuestas a la pregunta ¿por qué es que sufrimos? Pero ninguna de esas respuestas nos quita el sufrimiento. Sabemos que sufrimos porque somos personas quebrantadas, personas caídas. Nuestros cuerpos están quebrantados, sufren de viruses, de defectos genéticos, de cáncer, de accidentes. Somos personas caídas, personas quebrantadas. Hacemos cosas que dañan a otros y que nos dañan a mí mismo. Y también, si somos honestos, mucho del dolor y nuestro sufrimiento es por causa de nuestras propias decisiones y las consecuencias de esas decisiones, de esas acciones que hemos hecho. Usted va a sufrir. Yo no le puedo dar ningún base bíblico para evitar el sufrimiento. A lo contrario, la Biblia nos dice que vamos a sufrir en este mundo. Vamos a sufrir. Pero déjeme decirle, en esta mañana usted puede hacer la decisión de no sufrir solo. No tiene que sufrir solo. Si todos vamos a sufrir, podemos hacer la decisión. ¿Voy a sufrir solito o puedo sufrir con la ayuda, el apoyo y la presencia de Dios en mi vida? El versículo 26 nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. El sufrimiento nos cuesta. El sufrimiento nos roba. Nos roba el dinero en buscando medicinas, tratamientos, remedios. Me acuerdo que cuando mi abuelo tenía un problema con su corazón, tenía también problema de enfisema, alguien le platicó a mis padres que por allá en México había un doctor que tenía un remedio que les podía ayudar. Y ahí vamos, viajando desde Texas hasta California para cruzar la frontera e ir a buscar este doctor. No sé cuánto se gastó en este viaje, pero regresamos y mi abuelo siguió igual. El sufrimiento nos cuesta el dinero, nos cuesta nuestra salud, nos cuesta nuestras fuerzas, nos cuesta nuestra perseverancia. A veces nuestro sufrimiento afecta nuestra fe. Pero el riesgo más grande que tenemos en medio del sufrimiento es que perdemos la esperanza. Vamos a ver que en la vida de esta mujer, aunque había sufrido por 12 años, una de las cosas que no perdió fue su esperanza. Ella dijo, si solamente me puedo acercar al Señor Jesucristo, esa era su esperanza. Yo no sé qué le ha costado su sufrimiento. Quizás biles muy grandes del doctor, del hospital. Quizás su sufrimiento le ha causado amistades, relaciones, le ha costado mucho dinero. Pero déjeme decirle, no permita que el sufrimiento le robe su esperanza. Hoy es el día de su esperanza. ¿Tiene esa esperanza en este día? Usted y yo podemos hacer lo que hizo esta mujer, tomar la oportunidad de depositar nuestra esperanza en Cristo en medio del sufrimiento, y la palabra nos dice que vamos a ver un milagro. Después de gastar tanto dinero en los doctores, dice la palabra de Dios que le iba peor. Le había aventado todo lo que tenía a su sufrimiento y no había parado, ni se había calmado el dolor.
le iba peor. Imagínese qué le pasa al corazón de alguien cada vez que va con un nuevo doctor y se pone peor. Busca una nueva medicina y se pone peor. Encuentra un nuevo remedio para experimentarlo y se pone peor. Algo nos pasa a nuestro corazón, a nuestra mente, quizás aún nos afecta espiritualmente, cuando vez tras vez intentamos esto y no funciona, aquello y no funciona, aquello y no funciona. ¿Y sabe qué? Como esta mujer, yo creo que usted y yo hemos estado en esa misma situación. Hemos estado ahí, quizás financieramente. Nos llega una crisis financiera, se nos quiebra el carro, el water heater, y decimos, ¿cómo le voy a hacer? Voy a mover dinero de aquí para acá y esto lo pago después, y empezamos a mover las cosas de un lado para el otro y no funciona. Pensamos, para salir de este problema necesito trabajar más overtime, que me den más horas en el trabajo, y no funciona. Quizás encuentro un nuevo trabajo, un nuevo patrón, no funciona. Voy a sacar ahí un préstamo de esos de payday loans y se pone peor la situación. Queremos pedir en prestado de la familia, de los amigos, pero se pone peor. ¿Ha experimentado este ciclo en su vida? Quizás hemos estado ahí relacionalmente. La persona soltera piensa, ay, yo me sintiera mejor si tuviera más amigos, si pudiera pasar más tiempo con ellos, si pudiera salir a comer con ellos, si pudiera si me invitaran a más fiestas, entonces mi vida de soltero sería mejor. Si nomás pudiera tener una novia o un novio. Si nomás me casara. Si me pudiera casar, entonces sí la vida estuviera todo bueno, ¿verdad? Si me pudiera mover de aquí. Pero quizás ha intentado esas cosas como soltero y se ha dado cuenta que quizás las cosas se ponen peor. Y la persona casada, si está pasando problemas, dice, si solamente puedo hacer esto, se va a poner mejor la cosa. Es que necesitamos buenas vacaciones de unas 2 semanas, nos vamos a México, nos vamos a Hawái, y viene después de gastar tanto dinero que no teníamos, ¿verdad? Regresamos de las vacaciones y siguen las cosas iguales. Quizás peor, porque ahora estamos endeudados hasta aquí por las vacaciones que tomamos. Pensamos, no, pues es que tenemos que salir a ver películas, a ir a comer, tener más citas. No, si nomás me comprara flores, si no gastara tanto dinero, no, si me comprara un anillo más grande, ¿verdad? Si perdiera algún peso, ¿verdad? Tenemos tantas ideas de las cosas que podemos intentar para cambiar nuestro matrimonio, pero ¿qué pasa cuando llegamos ahí? En nuestra familia, en el hogar, en el trabajo, en nuestras finanzas, hemos intentado tantas cosas y no se mejora y quizás hasta se hace peor. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos a ese punto? Hacemos lo que hizo esta mujer. Decidió buscar a Jesús. Está al punto en su vida, en su sufrimiento, en su dolor, que está listo para extender su mano y depositar su fe en Cristo. Mire lo que pasó en el versículo 7. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer tenía un problema de flujo de sangre, y por esa enfermedad la comunidad la consideraba a ella como que era impura, ¿verdad? No era limpia, estaba manchada, y por esa condición ella no podía acercarse a un rabí, a un maestro. Ella no podía tocar a Jesús. Quizás usted y yo tengamos en esta mañana una condición que pensamos, yo no me puedo acercar a Jesús, yo no puedo pedirle ayuda, yo no lo puedo buscar en medio de mi sufrimiento. A lo mejor no nos sentimos que tenemos, que merecemos acercarnos al Señor, no tenemos el valor, no merecemos acercarnos a Él. Quizás pensamos en cómo nos hemos quejado de Dios, nos hemos burlado del Dios, quizás hasta hemos maldecido a Dios y pensamos, Dios no me quiere recibir, Él no me puede ayudar. A veces vamos a las iglesias o conocemos personas cristianas y decimos, no, pues con razón Dios le ayuda a él, mira que tan bien se porta, no, es que siempre está en la iglesia,
mire cómo ayuda a los pobres, mira cómo es generoso. Y pensamos a veces que las otras personas son mejores que nosotros. Pero déjeme decirle, si usted ha conocido a algún cristiano que ha sido tocado por el poder de Cristo Jesús, que ha sido salvo y transformado, esa persona es igual que usted. La única diferencia es que ha sido tocada por Cristo Jesús. Hay personas, quizás usted ha pasado abuso, hay personas abusadas y hay personas abusadas que han tocado a Cristo. Hay personas tristes y hay personas tristes que se han encontrado con Cristo. Hay personas que están sufriendo y hay personas que están sufriendo pero han encontrado a Cristo. Hay personas rebeldes, caídas, pecadoras como usted y yo. Personas que nos vamos al infierno por causa de nuestro pecado que nos ha separado de Dios. Y la única diferencia entre personas que van al infierno y hay otras que iban al infierno, pero se han encontrado con Cristo Jesús. Déjeme decirle, usted y yo nunca vamos a ser bastante santos, limpios, rectos y puros para acercarnos a Dios. Pero lo bueno es que no tenemos que serlo. La Biblia nos dice que no hay ningún justo ni aún uno. No hay nadie que es perfecto. Pero aún cuando éramos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás su sufrimiento le ha quitado sus fuerzas, su ánimo, su dinero, sus amigos, pero no deje que pierde su esperanza. No deje que pierde su esperanza, porque cuando Él extendió su mano, depositó su fe en Cristo, el versículo 29 nos dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Extendió su mano, tocó a Cristo y sintió algo que no había sentido en 12 años. Se sintió sana, libre de esa enfermedad. Me imagino que quizás esta mujer hasta se le había olvidado cómo es vivir sin ese dolor, sin el sufrimiento que ella tenía. A veces nos duele la rodilla y ya nos hemos impuesto a que nos duela. A veces hasta aprendemos cómo hacer cosas diferentes cuando tenemos un dolor en el hombro o en la mano, ya no podemos levantar y hasta inventamos diferentes maneras para hacer las cosas que podíamos hacer antes que no podemos hacer por ese dolor. Pero imagínense después de 12 años poder hacer algo nuevo, fresco. ¿Por qué? Porque al encontrarse con Jesús en medio de su sufrimiento, encontró su libertad y fue sana. Déjeme decirle que yo creo que Dios sigue sanando. Yo creo en los milagros de Dios. Yo no puedo dictarlos. Yo no puedo decirle a Dios dónde haga sus milagros, cómo y con quién. Pero cuando Dios decide hacerlo, mi única responsabilidad es creer que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y yo no sé, quizás usted está escuchando este día y hoy es su día de salvación. Hoy es su día de perdón, su día de salvación y transformación. Pero quizás, escuchando allí, hoy es el día de su milagro, de su sanidad. Yo no se lo puedo prometer porque yo no la doy. Pero déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y si Él lo quiere hacer en este momento, instantáneamente, allí donde está, lo único que yo puedo hacer es decir, Señor, dame la fe para creer que tú lo quieres hacer. Pero déjeme decirle, la libertad que Dios provee es de muchas dimensiones. En esta situación, en medio del sufrimiento, Dios le dio esta libertad del sufrimiento, una libertad completa. Dios se la dio a esta mujer. A veces Dios no nos da esa libertad completa. A veces Dios nos da una libertad progresiva, una sanidad progresiva. En Marcos 8:23 tenemos el relato de este hombre ciego. Y dice el versículo 23 de Marcos 8, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, fuera del pueblito, de la comunidad. Imagínense la fe que se requiere si usted es ciego y alguien lo toma de la mano y lo empieza a llevarlo de la mano. Quizás usted ya sabe más o menos dónde está el centro de la comunidad, dónde está este barrio, dónde venden las comidas, dónde está un restaurante, dónde hay esto y aquello. Pero la confianza que se requiere
para permitir a alguien que lo lleve siendo ciego y lo saque fuera de la comunidad? ¿Dónde me va a llevar? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a abusar? ¿Me va a robar? ¿Me va a matar? ¿Qué va a hacer? Esto requiere mucha fe. Permitir, siendo ciego, sin saber a dónde vamos, que alguien nos guíe. A veces, en medio del sufrimiento, esa es la fe que usted y yo necesitamos. Simplemente tomar a nuestro Señor de la mano y decir: Señor, aquí estoy. Yo no sé a dónde me vas a llevar. Yo no sé por dónde vamos a andar. Yo no sé qué tenemos que traspasar o experimentar. Pero lo único que necesito es, Señor, que tú me lleves de la mano. Mientras tú me tienes de la mano, llévame a donde me quieras llevar. ¿Necesita tomar ese paso de fe en este día? Tome la mano del Señor Jesucristo. Y quizás nos va a llevar a lugares donde no hemos ido antes. Experimentar cosas que no hemos experimentado antes. Pero tenga esa confianza en el Señor. Porque cuando el Señor Jesucristo lo sacó, dice que le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos. Imagínese cómo se sentía este hombre ciego después de estar fuera del pueblo. Y luego escuche este sonido. ¿Cómo se sentiría usted? Pensaría: este me va a escupir. Vale más que no me va a escupir este. Mira donde me trajo nomás para escupirme, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y el ciego mirando le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no los puedo ver completamente, pero puedo ver algo que antes no veía. Algo está ahí, pero los veo como árboles. El versículo 25 nos dice que luego el Señor Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Al pensar en este relato, esta experiencia que tuvo el Señor Jesucristo con este hombre, me tuve que hacer la pregunta: ¿a poco el Señor Jesucristo no sabía cuánto energía utilizar para sanar a este hombre completamente, verdad? Yo me puedo imaginar en mi mente, ¿verdad? Que le tuvo que dar un bzz para sanarlo. Y le dio un bzz, pero no fue bastante para sanarlo completamente. Le preguntó: ¿ves? Sí, pero como árboles. Bzz, le dio otra vez. Y ahora sí, completamente sano. Yo digo: ¿a poco el Señor Jesucristo no sabía cuánto bzz ponerle a ese hombre para sanarlo? Yo creo que sí. Instantáneamente lo pudiera haber hecho. Pero yo no sé por qué el Señor Jesucristo decidió hacerlo progresivamente, en pasos. Pero ¿sabe qué? Este hombre resultó con su milagro, con su sanidad. Yo creo que si tuviéramos una invitación: ¿quién quiere experimentar una libertad de su sufrimiento instantáneamente como la mujer? Todos levantamos la mano, ¿verdad? Pero bueno, ya se llenó esa fila. ¿Qué tantos están dispuestos a recibir la libertad de su sufrimiento, por lo menos progresivamente? Amén, gloria a Dios. Si no puedo hacerlo instantáneamente, aquí estoy, Señor, que se tomen 2 pasos o 15 pasos o 20 pasos, pero yo quiero ser libre de mi sufrimiento. Qué bonito fuera si en esta mañana Dios quiere liberarlo a usted de su sufrimiento instantáneamente. Y si no, pues gloria a Dios. Mi mamá sufrió cáncer en su cerebro, en sus pulmones, y pasó todo un año tomando la quimioterapia, la radiación, y después de un año le dijeron: ya no se encuentra el cáncer. Ha regresado a tomar sus análisis y no ha regresado el cáncer. ¿Fue difícil ese año de esos tratamientos? Absolutamente que sí. ¿Preferíamos nosotros que hubiera sido sanada instantáneamente? Sí. Pero ¿sabe qué? Le dimos gracias al Señor, porque durante todo ese tratamiento y esos meses de sufrimiento, Dios utilizó ese tiempo para darle su libertad de ese sufrimiento. Pero déjeme decirle que a veces, en medio de nuestro sufrimiento, Dios no nos da una libertad instantánea, ni tampoco nos da una libertad progresiva. A veces Dios nos hace libre para recibir algo más.
algo más. Mire conmigo ahí en 2 capítulo 12, versículo 7. 2 12, 7. El apóstol Pablo, apóstol, plantador de iglesias, predicador, el que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, dice él: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Muchos han discutido, pues, ¿qué era el sufrimiento que estaba pasando el apóstol Pablo? No sabemos. Algunos piensan que era con sus ojos, algún sufrimiento médico. Otros dicen, no, era una persona problemática ahí que tenía. No sabemos. Pero le causaba dolor al apóstol Pablo. Y no solamente una vez, pero 3 veces rogó al Señor que le quitara ese sufrimiento, ese aguijón. Yo creo que usted y yo hemos tenido oraciones de diferentes niveles de intensidad, ¿verdad? Tenemos aquella oración cuando llegan esos tacos sabrosos y tenemos un hambre fuerte. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, ¿verdad? Quítale todas las calorías y la grasa y amén, y a comer. Pero yo creo que todos hemos tenido esos tiempos difíciles en la vida, cuando hemos pasado sufrimientos y dolores, que tenemos esas oraciones profundas que nos desgastan, que nos quitan la fuerza, oraciones con lágrimas en nuestros ojos, oraciones que quizás nadie más ve, solitos ahí en la casa, en la cama, en el carro, donde nadie nos ve, allí llorando con lágrimas a nuestro Dios, que a veces quizás ni tenemos las palabras para orar, y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros no podemos, el Espíritu de Dios ruega por nosotros, ruega por nosotros. Me imagino que de ese tipo eran las oraciones de Pablo cuando le dijo, Señor, quítamelo, quítamelo. Y si alguien merecía tener el oído de Dios, pudieran decir, pues el apóstol Pablo. ¿Quién más? Pero mire la respuesta de Dios en el versículo 9. Después de pedir 3 veces de salir del sufrimiento, de tener libertad de ese sufrimiento, la respuesta de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En medio de esos sufrimientos, dice, yo me voy a gloriar, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él no recibió la libertad del sufrimiento, pero recibió la libertad para experimentar el poder del Señor Jesucristo que reposara sobre él. Yo sé que cuando yo estoy sufriendo, mi carne me dice, la victoria más grande que puedes recibir es la libertad del sufrimiento. Que Dios te quite este sufrir. Pero Dios me dice que la libertad más grande que puedo recibir en medio de mi sufrimiento es la libertad de poder experimentar el poder de Cristo en medio del sufrimiento. Con razón el apóstol Pablo termina en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo se está manifestando en nosotros. Déjeme decirle, después de este servicio, quizás en su vida seguirá habiendo incertidumbres, pero podemos tener la libertad del temor. Quizás va a haber en nuestras vidas cosas desconocidas en el futuro, pero podemos tener la libertad de la duda. Quizás cosas en nuestras vidas no van a ser muy claras, pero podemos tener la libertad de esa cieguez. Quizás va a seguir el dolor en nuestras vidas, pero ya podemos ser libres del enojo. Vamos a seguir siendo ofendidos, pero podemos ser libres de la venganza. Nos vamos a sentir quizás solos, pero nunca abandonados.
¿Qué va a ser la diferencia en su sufrimiento y el mío esta tarde, en una hora, mañana? La diferencia es que ahora el poder de Cristo estará reposando sobre nosotros. El dolor todavía quizás va a estar ahí, pero también va a estar el proveedor. Quizás vamos a enfrentar pérdidas, pero ahí va a estar nuestro consolador. Encontramos problemas, pero ahí está el príncipe de paz. Van a haber temblores en nuestra vida, pero Cristo es nuestra roca fuerte. Nos vamos a encontrar cara a cara con el enemigo, pero Dios es nuestra victoria, el que nos da la conquista. El acusador va a estar ahí acusándonos de nuestros pecados, pero tenemos un abogado en el cielo que es Cristo Jesús, que aboga por nosotros. El pecado todavía va a estar ahí, pero también va a estar nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Yo no sé qué está sufriendo y yo no sé qué va a ser la libertad que Dios quiere que usted experimente hoy. Si es libertad instantánea, gloria a Dios. Crea al Señor por ese milagro y que Dios lo haga conforme a su voluntad. Y si Dios decide darle alguna libertad progresiva de su sufrimiento en este día, dígale al Señor: gracias, Señor, porque hoy empieza mi libertad. Y yo sé que ninguno de nosotros queremos estar en esa tercera fila, donde en vez de libertad de nuestro sufrimiento, Dios nos dice: te voy a dar algo más grande que libertad de sufrimiento. Aquí está mi gracia. Aquí está el poder de mi Hijo Cristo Jesús, que va a rebosar sobre ti. Y cuando tú seas débil, el poder de Cristo te va a hacer fuerte. Señor, gracias te damos por las diferentes maneras que te estás manifestando en este momento, en medio del sufrimiento. Lo único que pides, Señor, es que depositemos de nuestra fe en ti. Hay personas escuchando que han intentado doctores, remedios, han ido quizás con curanderos, con abogados, con doctores, con amigos, han gastado tiempo, dinero, recursos y las cosas se han puesto peor. El matrimonio está peor, las finanzas están peor, la relación con los hijos está peor, el trabajo está peor. Pero hoy es el día que el poder de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Manifiéstase, Señor. Perdona nuestros pecados. Esa es la libertad más grande que usted puede recibir en este día. La libertad del pecado, la libertad de las consecuencias del infierno y de la eterna separación de Dios. Y después de recibir esa libertad espiritual, permita que Dios le dé a usted libertad de su sufrimiento o gracia en medio de ese dolor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios haga su poder y su rostro resplandecer sobre usted en Cristo Jesús. Amén. Confíe, en medio de su sufrimiento, Cristo está con usted. Adelante y bendiciones.